bien, vamos a intentar conectar otra vez más un eslabón con otro de todo esto que hemos estado hablando. Quizás la gran parte de todo este año vamos a estar trabajando y viendo en maneras como podemos avanzar en nuestra fe, cuidar nuestra relación, etcétera. Y bueno, quisiera yo hablar es una serie que vamos a empezar y le vamos a poner un nombre, se va a llamar Firmes en la Fe. Va a ser muy interesante cómo vamos a hacer este estudio aquí ahorita, pero hoy vamos a tomar un pasaje bíblico, vamos a exponerlo y vamos a ver cómo podemos aprender de los errores del pasado. Entonces, una parte importante de esta idea bíblica de permanecer en el Señor implica saber en qué nos debemos de mantener firmes y cómo hacerlo. Bueno, este pasaje en 1 Corintios 10, versículo 1, nos va a decir tantas cosas al respecto. Pablo va a estar haciendo algunas advertencias de cosas que nosotros debemos de cuidar. Y entonces yo voy a empezar a leer en el 1 Corintios 10, 1. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor. Versículo 1, porque Pablo hablando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como amonestaciones, advertencias a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice ahí? Bien. Versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué menciona al final idolatría? Hay tanto que podemos sacar de este pasaje y lo vamos a hacer durante los siguientes domingos, pero de entrada, ¿verdad? ¿Por qué el Señor está guiando a Pablo a hablar de varias cosas? ¿Por qué termina hablando de la idolatría? Porque esencialmente el problema del pueblo de Israel fue que ellos dejaron que cosas secundarias tomaran el lugar principal en sus corazones. Y cada vez que el humano hace estas cosas, en vez de tener a Dios en su corazón como número uno, tiene cualquier otra cosa como prioridad de su vida. Esencialmente eso es idolatría y desencadena tantos problemas y dificultades. Lo que Pablo está haciendo aquí es dar una advertencia a la iglesia de Corinto, pero haciendo una comparación de la trayectoria del proceso en el que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto. Y entonces empezaron su travesía en el desierto, iban hacia la tierra prometida, pero sabemos que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Y fueron necios, y fueron duros, y fueron incrédulos. Y el Señor tuvo que hacerlos dar vueltas y vueltas y vueltas hasta destruir esa generación incrédula. Y entonces no se preocupen, ya estamos en la gracia, el Señor no esencialmente los va a destruir, ¿verdad? Pero quizás el Señor sí
nos va a dejar a veces en procesos circulando en la misma cosa hasta que sea destruida esa incredulidad o esa idolatría en nosotros. Y va a ser muy interesante cómo vamos a ir armando todo esto. El punto es este: Pablo está escribiendo esto y tiene una idea muy clara de lo que está escribiendo y está haciendo unas comparaciones muy objetivas al respecto. Y la idea que Pablo tiene en su mente mientras está inspirado por el Espíritu Santo escribiendo estas cosas, la idea es esta: Pablo no quiere que nadie tropiece en la carrera de la fe. Pablo quiere que todos lleguen a la meta. Pablo quiere que todos continúen adelante. Él no quiere que él tropiece y él no quiere que otros tropiecen. Y fíjense estas palabras, ¿verdad? En 1 Corintios 9:26. Regrésese un poco de este pasaje, porque estamos viendo como el cuadro completo. Si usted estuviera viendo un paisaje ahorita, ¿qué le parece si hacemos lo que dicen los gringos, un zoom out? Una toma ancha, y vamos a regresarnos y ver antes de esto que está diciendo Pablo en el 9:26. Fíjense la terminología: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura; de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo ejemplo, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está en la mente de Pablo es que los cristianos no tropiecen y que los cristianos no hagan tropezar a otras personas. Pablo está comparando la vida de la fe con una carrera, y él está hablando de estos términos y está haciendo todas estas comparaciones, y él está hablando de los competidores que tropezaron en el pasado, específicamente Israel, que en todo ese proceso de caminar en el desierto sucedieron tantas cosas en diferentes tiempos, y Pablo está diciendo: aprendan de los errores del pasado. Si tú quieres llevarte una verdad central, algo con lo que tú puedas ir a casa y continuar meditando, aquí está en pantalla. Con el fin de mantenernos firmes en nuestra vida cristiana, podemos evitar caídas en la fe, temiendo a Dios y aprendiendo de los errores del pasado. Entonces yo quiero invitarlos a que hagamos algo. Ya lo hemos hecho antes. Vamos a tomar este pasaje y vamos a destacar los puntos importantes, y siguientes domingos les vamos a dar un énfasis más profundo al respecto. ¿Quieren acompañarme? ¿Alguien que tenga miedo? Órale pues, muy bien. Primer punto: esta ilustración entre Israel y la iglesia. Esta es una comparación, como ejemplo, algo simbólico, ¿verdad? De cómo Israel tuvo ese caminar de fe, y Pablo lo está comparando con la iglesia. En el versículo 1 al 4, fíjense todo lo que está hablando en relación a Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Cuando Israel pasó por el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel comía el maná porque el Señor se los proveía. Versículo 4: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Tuvieron sed. El Señor guió a Moisés que a través de una piedra fluyera agua, y por ahí bebieron. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué interesante que, hablando de Israel, Pablo está introduciendo aquí a Cristo. Mantengan sus Biblias abiertas ahí en 1 Corintios 10, porque vamos a estar mencionando varias cosas y vamos a estar regresando a este pasaje. Pero lo primero que tenemos que destacar es que esto que está hablando Pablo es una ilustración, es un ejemplo, es una comparación entre Israel y la iglesia. Pablo está comparando el punto en que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y avanzó hacia una promesa que era la tierra prometida. Y Pablo básicamente está diciendo que es lo mismo con el cristiano. Fue libertado del pecado, fue libertado del mundo y va hacia una promesa que es la vida eterna. Entonces Pablo está haciendo esta comparación. Lo que es importante para nosotros es que podamos entender que esto es una ilustración, que entendamos que la iglesia e Israel no son lo mismo.
Cuando nosotros en nuestro estudio bíblico confundimos o mezclamos Israel con la iglesia, nosotros estamos en un severo riesgo de malinterpretar lo que se dice o literalmente de desviarnos a un viento de doctrina. Si nosotros de repente quisiéramos tipo judaizar, ¿verdad? Y empezáramos a utilizar estos conceptos y mezcláramos todo lo que hacía Israel en el tabernáculo con, digámoslo así, las liturgias marcadas para la iglesia, lo que debemos de hacer en las reuniones, no solo sería un chile con queso, sino estaríamos terriblemente confundidos. De hecho, miren, aquellos que quieren entender Apocalipsis, por ejemplo, correctamente, si ustedes en su estudio bíblico logran entender en qué pasajes Apocalipsis está hablando de Israel y en qué pasajes Apocalipsis está hablando de la iglesia, todo en Apocalipsis queda tan claro, y lo mismo es con tantas otras enseñanzas. Lo que Pablo está haciendo aquí en ninguna manera es unir a Israel y la iglesia. Lo que Pablo está haciendo aquí es comparar las dos trayectorias de fe en aspectos similares, y dado que ambos fueron libres, que ambos iban hacia una promesa y que ambos estaban en un periodo de desierto caminando por una promesa. ¿Alguien de ustedes tiene la promesa de vida eterna? Levante su mano. ¿Alguien de ustedes en este mundo se ha sentido como caminando en un desierto? Levante la mano. Ok, entonces hay similitudes. Y Pablo está diciendo, ellos cometieron estos errores espirituales, no los cometan ustedes también. Tenemos esta mención ahí que en Moisés fueron bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios utilizó el liderazgo de Moisés para libertar a Israel y llevarlo casi hasta la tierra prometida, y de la misma manera el Señor envió a Jesucristo para libertarnos, para salvarnos y para que a través de sus enseñanzas guiarnos a la tierra prometida. Y bueno, voy a poner un cuadro, ya saben, y sus cuadritos, ¿verdad? Muy bien, este cuadro nos va a ayudar bastante a entender todas estas comparaciones. Espero esté aquí en pantalla. Fíjense bien, síganme nada más. Israel fue dirigido por Moisés. La iglesia es dirigida ¿por quién? Por Cristo. Muy bien. Dios mostró, en el primer punto, Dios mostró la ley a su pueblo a través de ¿quién? De Moisés. Dios mostró el nuevo pacto a través de Jesucristo a nosotros los que hemos creído. La ley vino por Moisés, la gracia vino por Jesucristo. Número 2, Israel fue esclavo en Egipto hasta el momento en que Dios envió a Moisés para liberarlos. Nosotros fuimos esclavos del mundo y del pecado hasta que el Señor envió a Jesucristo a libertarnos. En el punto número 3, el agua separa a Israel del dominio de Egipto. Conocen la historia. Después de la última plaga de los primogénitos, Faraón se enfurece finalmente después de su luto, decide lanzar sus ejércitos para destruir a Israel, que no quería que fueran libertados, y los persigue y los arrinconan. Está el mar, el Señor sobrenaturalmente abre el mar. Israel pasa, pero Egipto, el ejército de Egipto, pasan detrás de ellos. Y cuando pasa el último israelita, el último hebreo, entonces el Señor lo que hace es cerrar el mar y entierra toda posibilidad de que Egipto volviera a esclavizar a Israel. No encuentro un cuadro más explícito en el Antiguo Testamento para mostrar la comparación de lo que sucede en el bautismo en agua. El viejo hombre es enterrado en esa agua y confirma y demuestra que el viejo hombre está enterrado y se resucita uno nuevo. En el número 4, Dios promete a través de Moisés llegar a la tierra prometida. En el caso de nosotros, el Señor nos promete a través de Jesucristo una morada eterna. Número 5, Israel caminó por fe en el desierto. Bueno, nosotros como iglesia caminamos por fe en esta vida. Este mundo no es nuestro hogar, es un desierto. Y lo vamos a superar y lo vamos a pasar a través de la fe. Ahorita es el momento de creer a Dios. Cuando usted esté en el cielo, espero que todos vayan al cielo, que todos realmente se hayan arrepentido. Cuando usted esté en el cielo, ya no va a ser necesaria la fe. Todo lo que usted dio en ofrendas, se va a ver. Todo lo que usted hizo para el Señor, ahí se va a ver. Ya no es la promesa, no, ya está usted ahí. Ya no es necesaria la fe en el cielo. Y eso es muy, muy interesante. Número 6, Dios guió a Israel
por el desierto a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Bueno, el Señor guía a la iglesia a través del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo y Jesús dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo los va a guiar a toda justicia. Y si llegas a momentos donde tú no sabes qué hacer, pregúntale al Señor, dile: Espíritu Santo, guíame, muéstrame tu palabra, y Él te va a guiar. Número 7, Dios sustentó a Israel proveyendo agua que salía de una roca, y el Señor sustenta a la iglesia dándonos de beber del agua de vida que proviene de Jesucristo, y esto es el Espíritu Santo. Él nos llena con el Espíritu Santo y estamos bebiendo de Jesús. De la misma manera, el Señor proveyó este maná. Literalmente aparecían panes cuando amanecían al siguiente día el pueblo de Israel y comían de ese pan. Qué interesante que Jesús se presenta a nosotros y dice: yo soy el pan de vida, y el que come de este pan no tiene hambre y sed espiritual. En resumen, la idea es esta, ¿verdad? Similar a la trayectoria de Israel es la trayectoria de la iglesia. Y entonces, si es similar, podemos aprender de sus errores. Punto número 2. Dice esta mención de ejemplos para nosotros. En el versículo 6, usted lo vuelve a leer, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. La disciplina de Dios sobre el pueblo de Israel, que fue un pueblo desobediente, un pueblo necio, puede servir como una advertencia para nosotros. Yo estoy seguro que todos aquí han viajado en carretera, y yo no sé si a usted le ha tocado manejar, por ejemplo, por la sierra, ¿no? Algún tipo de lugar de curvas, y cuando uno va manejando, hay unos letreros como este que está aquí en pantalla. Hay unos letreros, ¿verdad? Que no se requiere ser un genio para entenderlos, ¿verdad? O sea, la flechita le dice a uno por dónde es, pero a veces, o la gran mayoría de las veces, le marcan a uno la velocidad a la que uno debe de tomar esa curva. Si usted no obedece esa vuelta y usted mantiene la misma velocidad, quiere dar la vuelta en esa curva a esa velocidad, le recuerdo que las carreteras no son velódromos. Cuando usted ve NASCAR, cuando usted ve la Fórmula 1, de perdida el Rayo McQueen, ¿verdad? La pista tiene una curva que mete el carro hacia adentro. Me voy a dar una vueltecita, lo mete hacia adentro por la inclinación. En la carretera no siempre es así, y tiene una inclinación, pero usted tiene que bajar la velocidad, a menos de que usted quiera adelantarse a la morada eterna. Okay. ¿Quiere saber quiénes son los que se han estrellado y volteado en la carretera? Los necios, que mantienen el pie en el acelerador sabiendo que esa no es la velocidad. ¿Usted quiere tropezar en la fe? Continúe, no digo que lo sea, solamente es una expresión. Continúe en la vida con la que usted está teniendo, no aprenda de los errores de Israel, y usted se va a voltear en la curva, ¿verdad? Usted va a entrar en las mismas tentaciones. Usted va a quitar a Dios del número 1 en sus vidas y va a poner otra cosa como número 1, y va a venir esa idolatría, y va a venir esa curva peligrosa que puede destruir nuestra trayectoria. Entonces, el contexto es que la iglesia de Corintio estaba provocando la ira de Dios. La iglesia de Corintio, Pablo está escribiéndoles porque estos hombres estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. En algún domingo yo quisiera ampliar un poco más profundamente sobre esto, pero ahorita voy a tratar de explicarlo lo más rápido que pueda. ¿Están listos? Ahora y pecaron. Más lento, está bien. La iglesia de Corinto comía comida que los mercaderes o las personas las dedicaban a ciertos ídolos. Si usted vivía en Corinto, y comía esta comida, la gente de Corinto se ofendía porque ellos estaban tan familiarizados con ese ambiente cultural. Si usted estuviera en Éfeso o en otro lugar, en Asia, a lo mejor no habría ningún problema, pero culturalmente había un tropiezo. Y ellos estaban, como decimos comúnmente, sacados de onda, porque ellos decían: ¿por qué los cristianos dicen que son libertados del mundo y nos leen primera de Juan 2:15 que no amemos el mundo, pero ellos comen todo lo sacrificado a los ídolos y compran eso? Y el asunto es es solo comida. Si ustedes van al Esmar
Y el comerciante ahí o en algún supermercado tiene un ídolo y utiliza ahí 2 o 3 cosas para tener más ventas, y usted compra un kilito de frijoles. Son frijoles. Usted no tiene que romper maldiciones ni te reprendo, frijol maldito, y rompo contigo no tiene que romper nada. No tiene que, son frijoles. Dios se los dio para que comiera, ¿me explico? Pero déjeme le explico algo cultural local. Aquí en México, si usted toma una cerveza en un restaurante, no es esencialmente un símbolo de un cristiano. Los mexicanos no tienen carácter, no tienen medida. Si usted va a Europa, como yo he ido múltiples veces, no se crean, nunca he salido ni de videollamada, pero bueno, en Europa es muy común que la gente tome una copa de vino en la comida o una cerveza en la comida. Lo que la Biblia dice es que no nos emborrachemos. Estos europeos nos llevan de calle. Si usted va a Europa, usted no va a encontrar caguamas. ¿Y por qué en México? Yo la otra vez vi en un cartel, entré por una Coca-Cola. Más quiero que, porque estamos en video. Pero vi una manta con una caguama más grande de las que yo conocía. Y dije, ya al rato va a ser como un galón de leche. O sea, ¿a dónde vamos con esto? Pero en México, si usted está sentado en la banqueta de su casa con una caguama, es complicado que usted diga que es cristiano, aunque lo sea. ¿Me logro explicar? En Europa es distinto, aquí no, aquí es diferente. Entonces, si nosotros tomamos una caguama o media caguama o una coronita o lo que usted tomaba cuando no era cristiano, eso espero, usted está haciendo tropezar a las personas. Porque piensen aquellos que se están queriendo acercar a la fe. Vinieron a una reunión, los invitaron a otra iglesia y dijeron, miren, ahí está el hermano fulano, y órale. Y ahí está el hermano en el Applebee's ordenando una cerveza. ¿Qué cree que va a pensar el mesero que tiene problemas de alcoholismo? Se vale. Si los cristianos toman, pues yo tomo. ¿Qué va a decir? Son unos hipócritas en la iglesia, aleluya, y acá en la calle son de esta manera. Entonces no es tanto que una cerveza lo vaya a emborrachar a usted y sea pecado, y no, es el tropiezo, el concepto que estamos manejando aquí. En Corinto comían esto sacrificado a los ídolos, y los de Corinto se sacaban de onda, decían, pues que no son cristianos o no. Y Pablo es lo que les está diciendo: compórtense como cristianos para que ustedes sean la puerta que les permite a ellos escuchar el evangelio. Fíjese aquí en pantalla cómo Pablo les dice más adelante, después de este pasaje. En el 10:23 dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿No todo edifica a quién? A los demás. Fíjense 24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así tan simple podemos poner un principio. Si tú buscas tu propio bien, eventualmente tú puedes hacer tropezar a los demás. ¿Qué tiene? Yo tengo derecho. ¿Qué hay si no me voy a emborrachar? ¿Por qué me juzgan ahí los de Pan de Vida? ¿Qué? Si es mi vida, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo puedo bailar donde yo quiera, pues no es pecado. ¿Qué tienes, mi esposa? ¿Qué? Está bien. Ninguno busque su propio bien. Entiende que la vida de la fe se trata de él y se trata de los demás. Fíjense bien lo que dice el versículo 30, adelante, nos brincamos al 31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No estamos hablando de fornicación, no estamos hablando de mentira, no estamos hablando de asesinato. Claro que estas cosas son obvias y condenadas por la Escritura. Estamos hablando de cosas que culturalmente pueden hacer tropezar a otros. Entonces, si tú tienes dudas de hacer una cosa que dices, pues no es fornicación, no es asesinato, no es mentira, pero me debo pasar todos los semáforos en rojo, debo de manejar así bien recio, debo estarle pitando a todos los que se me atraviesan en mi carril, porque este carril es mío y esta ciudad tonta no lo ha entendido. Si tú quieres hacer cosas que explícitamente no están prohibidas en la Biblia y no sabes qué hacer, vive por esta regla. Lo que yo voy a hacer
¿Es de edificación para otros o es de tropiezo? Lo que yo voy a hacer, ¿va a glorificar a Dios o no va a glorificar a Dios? Y tú vive por estas reglas, porque en el preciso momento en que tú haces algo para ti mismo, tú estás haciendo tropiezo para otros. En palabras sencillas, si alguien más tropieza por tu mal testimonio, tú estás en graves problemas. Y Pablo les está escribiendo a los corintios, ¿verdad? Pues que aprendan de los errores del pasado y que corrijan estas áreas en sus vidas. Siguiente punto, número 3. Errores de un pueblo necio y rebelde. Observen del versículo 6 al versículo 10 todas las cosas que Pablo está mencionando. Ahí en el 6 dice que no codiciemos. En el versículo 7 dice que no seamos idólatras. En el versículo 8 dice que no forniquemos. En el versículo 9 dice que no tentemos al Señor. Esta parte de tentar al Señor la vamos a tomar un domingo completo, es muy interesante. Versículo 10 dice: ni murmuréis, porque todas estas cosas en algún momento de esta travesía Israel las hizo y tropezaron en su carrera de la fe. Entonces nosotros no podemos pensar que estamos exentos. Observe las palabras en el 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo miras que no caigas? Aprendes de los errores del pasado. Número 4, eso nos lleva al siguiente punto. Nunca digas de esta agua. Estos son bien buenos con los dichos, ¿verdad? Nunca digas de esta agua beberé. Chucustrense 7:46. Cuando yo digo Chucustrense es un libro que me inventé, ¿no? Pues normalmente son dichos. Fíjense el versículo 11, ahora sí en la palabra de Dios. Dice: y estas cosas acontecieron como, ¿qué dice? Quizás mal ejemplo, ¿no? Y estas cosas escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fueron precisamente la soberbia y la autoconfianza lo que llevaron a Israel a tropezar. Pero mire estas palabras. Pablo está escribiendo a una generación que está puesta después de la cruz. Pablo está escribiendo a personas que dice: los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué utiliza la palabra plural? ¿Por qué dice fines y por qué dice siglos? ¿Por qué no dice fin del siglo? Porque la fe y la pasión de la iglesia inicial era: nosotros somos la última generación. Cristo viene pronto, vamos a hacer nuestra carrera de la fe con todo para no tropezar a otros, ni hacer tropezar a otros, ni nosotros vamos a avanzar. Pero luego de repente Cristo no vino en esa generación y la siguiente generación hereda esta consigna: eres la generación que va a alcanzar el último siglo. Así ha llegado hasta nosotros esta herencia y nosotros estamos aquí. Todas las señales indican que nosotros somos la generación más cercana a la venida de Cristo. Todo alrededor bíblicamente lo indica. Somos el último relevo, mis hermanos, ¿sí lo saben? Dios pudo haberte puesto en otra época, en Israel, en Turquía, en otra época, en la persecución, y Dios no te puso en ese tiempo. Dios te puso aquí. Si ustedes saben un poco de atletismo, les gustan las olimpiadas, ustedes van a saber que en los relevos ponen al corredor de más carácter o de más velocidad, al más potente, lo ponen en el último relevo. Si usted vio las olimpiadas, ya no sé si ya corre Usain Bolt, pero cuando corrían el relevo 4%, ¿a quién creen que ponían en el último relevo? A Usain Bolt. Los jamaiquinos no eran mensos. ¿Por qué? Porque si iban perdiendo, Usain Bolt era el único corredor que podía alcanzar y ganar. Si iban ganando, Usain Bolt era el único corredor que podía mantener la ventaja. Dios nos ha puesto en el final de los tiempos. Dios ha puesto tanto en ustedes. Miren, yo sé que esto no es bíblico, pero yo me imagino ahí a Moisés mordiéndose las uñas. Si hay uñas en el cielo, se las está mordiendo. Se las está mordiendo porque nos está viendo a nosotros y está diciendo: Señor, ¿por qué pusiste estos aquí? Yo sé que tú eres todopoderoso. Yo me imagino esta conversación ahí en el cielo, ¿no? Y aparezco Dante Hebel. Y entonces le dijo: ¡caramba! Es que, está ahí Moisés, concéntrense. Concéntrense. Y Moisés le está diciendo al Señor: Señor, pues tú eres todopoderoso. Tú puedes hacer que este chonte, en hebreo para decir hermano, ¿verdad? Mándalo a que liberte a Israel.
y dame la oportunidad de predicar en el Evangelio, en Ciudad Juárez, donde más se necesita. Señor, si tú me hubieras puesto ahí, yo hubiera hecho lo imposible. Y estos hermanos se la pasan en el WhatsApp, Señor. Ni entiendo por qué hacen esto, Señor, pero ahí están. Sería frustrante, no creo que suceda, pero sería frustrante. Pero luego el Señor le contesta a Moisés, no, en mi mente, es mi imaginación, y le dice: no, Moisés, es que tú no has visto lo que yo he visto en ellos. Yo miro su corazón, yo sé lo que hay en ellos, yo sé lo que van a lograr. Yo sé que cuando venga mi espíritu en sus vidas, van a ser cautivos y van a alcanzar. Tú también hiciste tus burradas, mataste ahí a un siervo antes de tiempo, ¿verdad? Y no te hagas, ¿verdad? Dales chance, porque ellos se van a levantar y somos el último relevo. Así que hay tanta responsabilidad de nosotros de no tropezar. Esencialmente, déjenme resumo este último punto con esto. Somos la generación, sin importar la edad que tú tengas, somos la generación que no debe fallar y que no puede fallar. Perder no es una opción. No es una opción. Tropezar no es una opción para nosotros. Es necesario avanzar. Si usted está oyendo trompetas, no es porque no es la venida del Señor. ¿Quién sabe quién está allá? Dice: ay, ya viene el Señor, vámonos. Ay, yo feliz, ¿verdad? Pero bueno, punto número 5. Hay una salida para la tentación de cometer estos errores. Versículo 13 dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice ahí, la salida para que podáis soportar. Lo que está diciendo la Escritura es que hay una alternativa. El que Israel haya caído en estos tropiezos, en estos pecados, no es un destino que nosotros tenemos. Es un destino que nosotros podemos escapar si atendemos las advertencias. Esta mención, versículo 13, dará también juntamente con la tentación la salida. A ver si lo puedo explicar rápido y conciso. La misma puerta que te mete a la tentación es la misma puerta que te saca de la tentación. Por eso dice que en la tentación está la salida. A ver si lo puedo explicar más específicamente. Si alguien tiene luchas en el área sexual y está entrando en tentación porque está viendo películas con mujeres sensuales, ¿verdad? Porque está viendo programas deportivos con mujeres en bikini, está viendo la lucha libre norteamericana, que es puro show y pura vieja pelada, no se hagan. Y está este hombre en tentación. Y luego de repente todos los hermanos tienen el descaro de decirle: vente vieja, vamos a ver Miss Universo, a ver si ahora sí gana México. Ok. Este hombre está entrando por la puerta de la tentación sexual. Esa misma puerta lo saca si él dice: ok, yo no voy a ver Miss Universo porque es una tentación a mi vida. Yo no voy a ver esta película. Cuando hay una escena, ¿verdad? Yo voy a intentar adelantarle o quitar la película. Yo no voy a utilizar mis ojos para esto, porque yo estaré alimentando una bestia que después no voy a poder controlar. Y entonces en la misma tentación, lo que te tienta, tú das un paso hacia atrás y es lo que te libera de la tentación. Tan simple como esto. Si tú sabes que eres un comprador impulsivo, levanta tu mano y ahora señala con el dedo al impulsivo. Si estuviera Karina, me señalaría a mí. Híjole, uno entra a Walmart y que un dolarcito, y que uno, dos, y luego después regresa a la mitad ahí en el otro carro. Pero bueno, si tú sabes que eres un comprador impulsivo, es una tentación en tu vida. Ok, en la tentación está la salida. ¿Eres impulsivo? Ok, da un paso hacia atrás. Haz un presupuesto familiar y ve y llévate a Walmart lo que puedes gastar en Walmart. Haz un presupuesto familiar y utiliza tus tarjetas de crédito para gastos sabios. No gastes lo que no puedes pagar al final del mes. No compres nada en la tarjeta de crédito que tu esposa o tu esposo no sepa. Maneja la ley de la transparencia. Oye vieja, voy a pagar el recibo de la luz con la tarjeta de crédito. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí. Porque luego después, oye viejo, pues si usamos la tarjeta de crédito para pagar el recibo de la luz. No vieja, es que la tarjeta está hasta el tope.
Pues ¿qué te compraste? No, pues y 3 relojes aquí, un iPhone 17 acá y todo. En la tentación está la salida. Si tú sabes que hay problemas y tentación en tu vida con drogas y alcoholismo, quizás apuestas, en la tentación está la salida. Múdate a otro barrio. Si tú obtienes drogas con el Luisillo ahí en la esquina, salte de ese barrio, múdate al otro lado de la ciudad. No te juntes con el Espiri González tampoco. Si puedes, vete a vivir a otra ciudad. Mira, de veras, haz lo que sea, pero evita la puerta que te mete a la tentación. Vive radicalmente. Entonces, si ustedes se fijan, vimos todo un panorama amplio de todo lo que estamos viendo aquí en general, pero lo vamos a ir tomando parte por parte, domingo a domingo, y vamos a profundizar aún más en esto. Quédense con esto. No estamos destinados a caer como Israel cayó. La historia de la iglesia y la historia de tu vida de fe no tiene que ser una historia en la que estás dando vueltas en el desierto y cayendo en lo mismo. La señal que te dice que es una curva peligrosa, da la vuelta tranquilo. Puede ser la bendición más grande a tu vida. Esta advertencia lo es. Entonces, la necedad es cuando sabes que la cosa va para allá y tú continúas por ese camino. Hay otro dicho: hay que aprender en sombrero ajeno. ¿Sí lo dije bien? No, ¿cómo es, maestra Sofía? Ilústrame. Ándale, gracias. Pero ¿dónde se pone el sombrero? ¿Verdad? No es claro. Ok. Llévense esta verdad central. Con el fin de mantenernos firmes en nuestra vida cristiana, podemos evitar caídas en la fe, temiendo a Dios y aprendiendo de los errores del pasado. Próxima semana vamos a profundizar en esto. ¿Por qué no oramos y con esto quedaremos despedidos? Señor Jesús.